Yo le vi lo que ese señor pobrecito que se trataba de salvar. Ismael. Y se va... ¿En serio? Yo vi solo los cotachos, ¿no? No, había varias Ismael. personas que se trataban de salvar y un señor se salvó, se fue contra la vereda, se daba las vueltas, Ismael, concha tu madre, traga bien. Ya me tienes harta, Ismael. Esto hace siempre cuando hay gente, ¿no es cierto? Ahí sí ya. Hola X3. Me va a dar una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. La verdad estaba muy indeciso sobre qué tema hacer de este video. Estaba entre elegir si hacer la segunda parte de experiencias en la morgue o el de los transportes públicos. Entonces lancé moneda al aire, y ha ganado este tema. Espero que lo disfruten. Y si no lo disfrutan, bueno, déjenme decirles una cosa. A llorar a la llorería. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias perturbadoras en el transporte público. La más rara. Una vez tomé un bus tipo 5AM. Éramos dos, una amiga y yo, y le preguntamos al chofer si había asientos. Primero nos dijo que sí, luego el auxiliar fue a revisar, y la verdad es que solo había un asiento. El auxiliar la primera vez había contado mal. El conductor, muy enojado con el tipo, nos dijo: una se puede subir adelante, al lado del conductor. Y pues eso hice, me subí en el asiento dedicado al auxiliar. Era de esos buses grandes de 2 pisos, incluso el otro chofer estaba durmiendo en una cabina cerrada, y pues me la pasé conversando con el chofer, escuchamos música, conversamos, me compartió snacks, anécdotas. Llegaba igual otra gente a hablar con el chofer, otros colegas que bajaban que los tenían que dejar en no sé qué ciudad, incluso un tipo nos tiró el auto y casi choca. Experiencia 10 de 10. Recuerdo que un día, saliendo de la secundaria, estaba esperando mi combi. Para pasar el rato le compré unas galletas a una señora que solía pasar por ahí. De repente la señora se me acercó un poco y me preguntó en voz baja dónde guardaba mi celular. Yo todo confundido le respondí y me dijo que unos tipos me estaban viendo para robarme mi celular, al parecer los tipos ya eran conocidos. La cosa es que cuando llegó mi combi y me puse en la fila para subir, sentí unas manos tocando mi mochila. Al final solo se terminaron llevando una bolsa con mi almuerzo de hace 2 semanas. Una vez un compa iba solo en el transporte en la mañana rumbo a la uni. En eso se sube un señor de 40 años y de todos los asientos vacíos, se sentó al lado de él ofreciéndole relaciones íntimas a cambio de dinero. Cuando iba en la prepa, en el camión iba una señora y me hizo plática, pero lo feo fue cuando me dijo que tenía una casa de citas y que si trabajaba con ella, pero le dije no gracias. El chiste es que cuando bajé me siguió hasta la escuela, pero tuve que decirles a los de seguridad de la escuela y pues pasó el tiempo. Ya después supe que era trata de blancas porque en otras escuelas desaparecían jovencitas o hasta jovencitos. Tenía como 8 años cuando subí al colectivo con mi mamá. Ella se sentó hasta la orilla y al lado de mí había un hombre que puso su pierna cerca de la mía y disimuladamente se venía frotando con mi pierna. Yo lo volteé a ver y me sonrió con un guiño. Yo aún no sabía nada sobre acoso, pero me sentí muy mal porque simplemente sabía dentro de mí que eso no está bien. A pesar de quitar mi pierna, él seguía acercándose más y más a mí. Tenía miedo a pesar de que mi mamá estaba al lado mío. Mi mamá no lo vio. Cuando bajamos le conté y me regañó. Me dijo que por qué no le dije para darle su madriza. Como experiencia, no dejo que mi hijo se siente cerca de nadie en el transporte y si no queda de otra, estoy 100% al pendiente de él. En el metro de la CDMX línea 9, venía atascado como siempre. El chiste es que me tocó estar pegado a la puerta y se subió una señora aproximadamente de unos 35 o 40 años y quedó frente a mí. Al avanzar el metro empecé a sentir cómo me estaba acariciando mis partes. Al principio pensé que era su bolso o algo así, y de repente me sujetó con fuerza y trató de jalármela. Enseguida le dije: «Ora, ¿qué pasó ahí?». Y la señora solo me dijo: «Ay, disculpa».
agachó la cabeza y al llegar a Pantitlán la señora se fue corriendo a bajar las escaleras. No supe qué hacer porque tenía el miedo de que si decía algo se burlarían de mí o dirían que yo fui el acosador, ya saben, cosas de México. En una ocasión que iba camino a la secundaria, se subió una señora que olía como a perro mojado y pasuco. Como iba muy lleno el camión, pues se fue de pie al lado mío y la muy cochina me empezó a manosear. Y yo, todo un chavito asustado, me bajé en chinga del camión y preferí irme caminando. Me pasó hace 2 días, no se veía muy bien al cerdo ese, pero todo el camino me grabó y tomó fotos. Me dio tantos nervios que tuve que llamar a mi novio porque no sabía qué más hacer. Por la mañana para ir al trabajo, tomo un bus que siempre va bien lleno. La gente va colgada. De mi casa al trabajo es 1 hora. Esa mañana el conductor era un don ya grande, que hasta eso iba medio rápido a pesar del tráfico bien cabrón que siempre se hace. Cuando por fin logré tener asiento hasta enfrente, al lado del don conductor, no sé qué chingados pasó, pero 2 güeyes en una moto se le atravesaron al don. El don todavía en buen son se orilló a ver qué show. Uno de los güeyes se sube bien madres a decir que se le atravesó y la mamada, pero en él, el don iba bien. Cuando de repente veo que un güey se le avienta al doncito y le da un puñetazo en su ojo. Solo iban señoras enfrente y fueron las que separaron a los güeyes de la moto del conductor. La gente empezó a hacerla de pedo al de la moto y el güey loco le quitó las llaves al camión. Afortunadamente lo persiguieron y le quitaron las llaves del camión. Casual, había una patrulla y pues dejaron ir al doncito. Yo llegué bien al trabajo, pero como a los 2 días me subí al mismo bus del don y traía su ojo bien morado. Tengo varias anécdotas, pero una de ellas es cuando atrapé a un tipo tratando de grabar debajo de mi falda. Yo soy de usar jeans, pero ese día había tenido una exposición importante en la universidad y llevé una falda ejecutiva. Cuando me di la vuelta y lo vi, tremendo coraje me dio, y como iba sentado en una pequeña escalinata al nivel de mis piernas, le pateé el brazo y le tiré el teléfono. Luego me fui de ahí pisándole el teléfono en el acto. No sé si le habré roto la pantalla, pero ojalá que sí, para que aprenda a respetar, y espero le haya dolido el patadón que le di. Otra anécdota similar, pero un tipo estaba frotándose contra una nena de no más de 15 años. Se veía el miedo en la cara de la nena. Me dio coraje y la llamé cediéndole mi asiento. Ella literalmente corrió hacia mí cuando la llamé. Se le intentó acercar de nuevo y lo que hice fue cubrirla con mi cuerpo, apoyándome contra su asiento y el tubo de al lado. Cuando vio que la cubrí, el vato se hizo menso y se bajó en el siguiente andén. Hay gente muy enferma, de veras. Cuando estaba en la secundaria era algo común que en el bus me tocaran, yo siempre les gritaba, pero en una de esas veces iba en el carro todo lleno y al bajar en la puerta había un viejo gordo y todos estábamos apretados. Yo bajé con dificultad del carro y cuando estaba bajando, el señor ese que estaba a un ladito de la puerta me tocó mis partes íntimas. Todo fue tan rápido, yo iba bajando y él solo lo hizo. Yo solo lloré, me sentí mal, me sentí muy asqueada. Lo peor es que solo me ha pasado esas cosas cuando iba con uniforme escolar. Una vez en el metro de la CDMX venía de surtirme, y de la nada comencé a sentir como mi pants se movía, no le tomé importancia hasta que volví a sentir y un vato me venía acosando. Me estaba tocando las nalgas. En cuanto me di cuenta, pues le reclamé y le di un golpe en la cara. En cuanto dije que me estaba acosando, la gente hasta se empezó a reír. Al chile está culero, no sé cómo la gente no es empática. Viví en Tampico cuando las cosas se pusieron densas con lo del narco. Iba a la prepa en un camión sentada del lado de la ventana, cuando en un semáforo, de una minivan blanca bajaron a una morra y un vato, ambos en ropa interior y tenían agujeros por todo el cuerpo, como si le hubieran encajado algo. Estaban todos llenos de líquido rojo. La chava quería correr, pero el vato no reaccionaba, estaba consciente pero muy débil para moverse. Ya no supe qué pasó porque avanzó el camión y en las noticias nunca dijeron nada.
Cuando tenía 7 años iba en un bus con mi madre hacia la ciudad. Me dieron ganas de orinar, a lo cual me levanté de mi asiento para ir al baño que quedaba en la parte trasera, y en eso que voy casi llegando al baño, un viejo me agarra con fuerza mis manos y me muestra su e intenta sentarme arriba de él. Gracias a Dios saqué todas mis fuerzas y logré salir de ahí y corrí a sentarme con mi madre. Hoy cumplo 21 años y nunca pude contarle lo que vivía mi mamá, ni menos olvidar el rostro de ese hombre, ya que me miró fijamente cuando se iba bajando del bus. Me acabo de acordar de otra, esta es fea. Mi abuelita es ciega, desde muy joven empezó a perder la vista. Resulta que yo mucho tiempo viví con ella, larga historia. Yo era una niña como de 5 o 6 años, y me iba con ella a Coyoacán, al hospital de la ceguera. Imagina lo peligroso que pudo haber sido, mi abuelita que casi no veía con una niña de 6 años en CDMX, pero bueno. Un día, como de costumbre, íbamos a subir al metro en plena hora pico. Había un montón de gente, pero mi abuelita nunca me soltaba, siempre hasta me lastimaba por lo fuerte que me agarraba. En eso que se abren las puertas y ya que íbamos a subir, siento que alguien me estaba jalando desde afuera, o sea, yo ya iba a entrar con mi abuelita y alguien me estaba jalando para sacarme. Me imagino que esta persona se dio cuenta que no iba a poder porque puse resistencia y se metió, y yo le empecé a gritar a mi abuelita: "Me están jalando, abue". Y toda la gente y la gente trató de acercarme más a ella y madres. La persona que me estaba jalando era un señor como de 50 años, canoso, gordito y alto, y le dijo: "No es que la agarré porque la vi muy chiquita y dije la van a aplastar". Y mi abuelita ni siquiera le hizo caso al señor. Era obvio que me quería sacar del metro. Toda la gente se quedó bien sacada de pedo, que hasta un señor le dijo a mi abuelita que nos fuéramos con cuidado y que no me soltara para nada. Cabe aclarar que me iba yo con mi abuela porque le dilataban en el hospital la pupila, entonces lo poco que veía lo veía borroso después de la dilatación y no había quien la acompañara y tampoco quien me cuidara. Pero desde ahí mi abuelita ya me dejó en la casa siempre que se iba, y ya llegaba muy noche porque prefería esperar a que se le pasara la dilatación en el hospital. La semana pasada, exactamente el domingo en la tarde, tipo 4 p.m., estaba hablando con un señor ya grande aproximadamente de 60 años. Estábamos hablando de cosas random, ya que él estaba esperando el mismo bus que yo. Le empecé a explicar sobre qué estoy estudiando, ya que acababa de salir de mi prepa, y entre la plática también me explicó de qué trabajaba. La cosa es que pasamos hablando como por 15 minutos. Al final de la plática le dije que iba a ir a comprar algo de tomar a una tienda que estaba a media cuadra de donde estábamos. Me fui a comprar y estando en la tienda, se escucha que la gente empezó a gritar y así. Salí a ver qué pasó y al irme acercando vi el pantalón y los zapatos que el mismo señor con el que estaba platicando llevaba. Al final no sé cómo, pero un camión lo terminó atropellando y le dejó aplanando ambas piernas. Solo se miraba mucho líquido rojo a la mitad de la calle, no sé si intentó cruzar o qué. Al final, unos 4 minutos después de que pasó eso, llegó el bus que estábamos esperando. Me subí y no dejé de pensar en eso todo el recorrido. Solo espero que esté en un lugar mejor y que esté descansando, ya que una de las cosas que me dijo es que empezó a trabajar desde que tenía como 8 años, y que estaba demasiado cansado. Saliendo de la escuela tengo que caminar como 40 minutos para llegar a una estación de RTP. Suele ir lleno, entonces el chofer me hacía subir por la parte de atrás y todo bien. Esa vez había alguien un tanto diferente porque me sonreía mucho y era muy amable. El camión seguía lleno, así que yo iba parada. Él estaba cerca de mí. Yo llevaba falda y a pesar de que siempre me pongo la mochila atrás, aunque le estorbe a la gente, para que no me pase precisamente este tipo de situaciones, el tipo se las arregló y yo sentía tipo caliente en mi glúteo derecho, pero realmente no tomé tanta importancia porque pensé que era alguien que llevaba comida caliente. Luego la gente se bajó y pues hubo más espacio, inclusive un asiento libre en el cual me senté, pero no era del lado de la ventana, sino del lado del pasillo, y él casualmente estaba parado o agarrado pues de mi lado. Tenía como una tipo mariconera hacia enfrente y yo iba leyendo, pero seguía sintiendo caliente y de verdad pensé que era comida. Y pues yo me alejaba aunque ya no tuviera espacio, pero simplemente se acercaba mucho a mí. Para no hacer el cuento largo, se estaba jalándosela con mi brazo.
Me di cuenta porque sentí un líquido en mi brazo y entendí que no era ninguna pinche comida. Me dio impotencia y ganas de llorar. Cuando me di cuenta, él simplemente se bajó en la siguiente estación y se fue corriendo. Pero me lo encontré varias veces más e intentaba hacer lo mismo. Yo estuve con el miedo mucho tiempo hasta que intenté cambiar horarios y salir o más tarde o más temprano para no encontrarlo. Siempre que lo encontraba intentaba acercarse a mí. A mí me pasó algo también muy feo en el microbús. Yo estaba chavita, tendría como 16 años, apenas iba entrando a la prepa y pues entraba a las 7 de la mañana. Tomaba el micro como a las 5:40 am, me subí y yo iba hasta el final de la ruta. Y pues como mucha gente se duerme, el señor del micro apagó los focos. Era un viejito. Y a 20 minutos de bajarme, sube un muchacho como de 35 años y había asientos en unifila que estaban frente a los de 2 asientos. Yo siempre me sentaba adelante para mayor seguridad, cerca de la puerta de enfrente en los de unifila, una sola tira de asientos pegada a la pared. Y el chavo se sentó atrás del chofer y se sacó su cosa y se empezó a dar autoplacer. Yo me llené de miedo, quería llorar y quedé choqueada. Solo nos quedamos 3 personas en el micro, el chofer, el exhibicionista y yo. Y él le hacía más fuerte y como que señalaba con su otra mano ahí, no, súper horrible. Yo solo con mi cara veía para la ventana principal, tragándome el llanto porque el chofer estaba viejito y nos tocó un alto y el chofer cerró las puertas. La sangre se me fue a los talones, dije, si trae un arma, ya valí, el viejito ni podría con él. Por eso no grité ni dije nada. Ya casi llegaba mi bajada, era un parque y como nunca, no había nadie y estaba súper oscuro. Hice como que me iba a bajar y el muchacho solo se echó la playera encima, ni se abrochó y se bajó por atrás. Dije, ni loca me bajo, pero pues era la única parada para tomar otro camión para ir a la prepa. Y le dije, no, más adelante. El chofer se sacó de onda, sabían que siempre me bajaba ahí. Pues me bajé más adelante y dije, me voy corriendo a la iglesia en lo que el tipo se va. Y pues la iglesia estaba cerrada, estaba como a 2 cuadras de la parada. Y pues con mucho miedo caminando en la oscuridad viviendo para todos lados que no me saliera el tipo, llegué a la prepa llorando y temblando de miedo, de lo que pudo pasar y lo que pasó es horrible. Yo no sé por qué hacen eso. Pues una vez en la primaria yo tomaba el camión para ir con mi mamá, y pues era salida de los de la tarde. Iba una muchachita de la secundaria enfrente y cuando se baja comete el error de pasarse por enfrente del camión. Pues entonces el chofer, como no la vio para dónde se fue, se arrancó. Sentimos que el camión se levantó, pensamos que había sido algo de la calle, pero a media cuadra estaban unos policías y que gritan, la niña. No, pues el chofer bien paniqueado frenó y se bajó en vergüenza. La muchachita estaba tirada, el camión le había pasado por las piernas y se las fracturó. Quedó inconsciente del dolor y así. Salió en las noticias y duró mucho en terapia. Luego la agregué cuando se recuperó y nos hicimos amigos, y ya no le hablo desde hace un buen. He leído varias de gente que se mete por otras personas y solo les digo que, de valientes están llenos los panteones. En mis tiempos de estudiante, me tenía que levantarme muy temprano para llegar a la escuela a tiempo, siempre andaba en el camión a eso de las 5 am y me dormía bien a gusto. No se llenaba la ruta a esa hora, íbamos muy pocos. Un día me dormí y desperté para bajarme y transbordar, pero al bajar sentí que me estiraban el cabello desde el último lugar. Yo me bajé del transporte pensando que era una amiga molestándome por no haberla visto, pero cuando no vi a nadie bajar, volteé a ver la ventana y vi a un indigente viéndome lamiendo el vidrio con los dientes muy sucios. Lamentablemente me han pasado muchas cosas, pero la que más me traumó fue cuando tenía 9 años. Tomamos una combi con mi mamá en Neza, íbamos rumbo al puesto, somos comerciantes, y llevábamos una maletota de mercancía. Solo íbamos 3 en total, un tipo más. Entonces recuerdo que este tipo simuló estar leyendo un periódico y cuando se distraía mi mamá, este idiota me enseñaba su porquería. Yo en ese tiempo no sabía qué era, pero automáticamente sentí miedo y asco hasta que mi mamá se dio cuenta y se le fue encima, comenzó a gritarle de groserías y me gritaba que no volteara. El chiste es que mi mamá comenzó a pegarle y arañarlo y cargó su maleta y se la empezó a azotar en su chingadera. Todo fue súper rápido.
El chofer preguntó que qué pedo y fue cuando mi mamá gritó lo que estaba haciéndome y supe qué pedo. El chiste es que entre el chofer y mi mamá se lo agarraron sabroso y que lo avientan casi encuerado en la avenida López y la Cuarta. La neta, mucho tiempo a partir de ello me daba mucha ansiedad estar cerca de otros niños, hombres en la calle y hasta los hombres de mi familia. Deseo de todo corazón que esa clase de enfermos paguen 70 veces 7 el daño y perturbación que puedan causarle a otro ser humano. Una vez tomé el bus en la hora de salida de una preparatoria cerca, sabrán el desastre y lo congestionado que se pone entre tanto morro loco y meco. Cuando llegó el momento logré bajarme en mi parada como pude entre todo el caos, pero de repente sentí que algo me golpeó en la espalda, viendo que era un tenis, y de repente veo a uno de esos chicos de preparatoria gritando que se lo devolviera, siendo sostenido por otros dos para que no se bajara por el tenis. No alcancé a regresarle el tenis porque el güey del bus cerró las puertas rápidamente y solamente pude dejarlo a un lado de la señal de la parada. Lo peor es que era un tenis Nike muy blanco y que se notaba nuevo. Una enfermera me estaba manoseando. El bus venía llenísimo y yo estaba por unos asientos que no servían. Entonces ella venía hablando con su amiga y se pasó frotándose contra mí todo un rato. Me asusté un poquito porque ella podía decir que era yo quien lo hacía y al ser una mujer me iban a golpear. Yo pensaba que no se daba cuenta que yo estaba ahí, pero cuando se bajó me miró así bien sensualona y ya me dio un poco de risa. Aún así sí fue algo incómodo y si hubiera sido al revés, hubiera sido acoso. Un borracho me estuvo acosando mientras que regresaba de noche a mi casa. Iba sentado al lado mío y por desgracia no me podía ni levantar ni cambiar de lugar. Tuve que aguantar sus mierdas hasta que me bajé. En otra ocasión, un señor ya mayor que estaba sentado al lado mío estaba viendo No por y sin audífonos. Fue asqueroso. Más de una vez me ha tocado que el conductor quiera ganarle al tren y estar a solo instantes de que choque con el tren. Una vez se sentó frente a mí una pareja que evidentemente estaban dopados y me empezaron a hablar como si me conocieran de toda la vida, pero yo no sabía ni quiénes eran, y al bajarse de la combi los vi vomitar. Hubo un tiempo en el 2017 que iba en el transporte y un señor me sonrió de la nada. Yo por ser amable le sonreí. Hasta ahora me arrepiento. Pasaban los días y siempre me lo encontraba en el autobús. Al principio pensé que era casualidad hasta que el señor me comenzó a mirar raro y si yo no me subía a tal autobús, él tampoco lo hacía y se subía en el que yo iba. En mi cabeza creía que era pura casualidad, solo quería creer eso, pero hasta que un día él se sentó a mi lado y cruzaba su pierna con la mía. Yo solo me callaba y me pegaba más a la ventana, pero él se pegaba más a mí. Conforme pasaban los días, el hombre me acosaba más hasta el punto de seguirme hasta mi casa o esperarme a la esquina de ella. Llegó un punto donde le conté a mi madre y se animó a enfrentarlo. Fuimos a la policía a hacer la denuncia, pero me dijeron que no podían hacer nada ya que no tenía los datos del sujeto y que yo había sido la culpable de que ese sujeto me acosara. El hombre intentó 2 veces acercarse, pero lo evitaba o lo enfrentaba. Aunque hasta ahora tengo miedo por dentro, he ido a un psicólogo, pero solo escapo del contacto o ante el roce con alguien. Una vez íbamos a mi casa con mi mamá y mis hermanas y de repente se sube un señor al bus y estaba borracho. La cosa es que empezó a hablar con mi mamá y le decía, su hija es muy linda, no entiendo cómo una mujer tan linda va así de sola, ¿dónde está su marido? El señor sí dio mucho miedo, además que estaba de pie junto a mi mamá y se movía para rozar su nepe. Una vez vi a 2 choferes peleando a machetazos. Peleaban como si fueran espadas o katanas. También que una vez venía de la prepa y se subió un señor que estaba ebrio. Se sentó al lado de mí y pues siempre que pasa eso suelo cambiarme de lugar, pero el don no me dejaba irme de lugar, me tenía acorralada, yo venía del lado de la ventana, y una señora vio esto y que le empieza a dar manotazos para que me dejara salir. Y ya me senté junto con la señora. Me venía cuidando y me acompañó cerca de mi casa para que el señor no me siguiera. Donde sea que esté esa señora, la amo. Para no hacer el cuento largo, siempre hay vatos que se sientan al lado de mí y se la empiezan a jalar.
Fue una vez que volvía de la casa de mi tía. El bus que tomé iba lleno y me tocó irme de pie y tomado de la baranda. Recuerdo que una chica subió y se paró detrás de mí tomándose de la misma baranda como si estuviera abrazándome por la espalda. La cosa es que estaba tan cerca que podía sentir sus pechos en mi espalda y se sentía que no traía brasier, y estuvo así como por 30 minutos hasta que se bajó del bus. Créanme que no lo estaba disfrutando, me sentía raro e incómodo, además en ese tiempo apenas tenía 12 años. Un chofer de transporte colectivo casi desvive a mi mamá y a mi hermana. El tipo iba en ruta con pasajeros a bordo, cuando perdió la cabeza y chocó a mi mamá y a mi hermana a propósito. Lo hizo repetidas veces, al grado de que el coche de mi mamá fue pérdida total. Si sobrevivieron fue porque un señor de una camioneta se atravesó para amortiguar el impacto final. Tuvieron que romper la puerta para sacar a mi mamá y a mi hermana del coche porque quedaron incrustadas en un poste y la puerta que quedaba estaba tan abollada que no se podía abrir. Después de eso, las personas a bordo del transporte lograron detener al conductor, lo detuvieron y resulta que tenía 2 órdenes de aprehensión por violación en otro municipio. Ni mi mamá ni mi hermana conocían al tipo, jamás lo habían visto. Algunos pasajeros declararon que parecía poseído. También una vez yo iba parado en la puerta, y pues el ecovía iba un poco vacío, las puertas no estaban bloqueadas por personas y pues podías salir por donde quisieras. Total, yo iba con audífonos y cuando las puertas abrieron, yo me hice para un lado para dejar salir y entrar, pero una señora, como de 50 años, a huevo quería salir por donde yo estaba parado, yo no estaba obstruyendo nada. Total, la señora me empezó a empujar bien feo, pero pues yo me estaba haciendo pendejo, y cuando las puertas se cerraron, la señora iba diciendo, pinche chamaco, no tiene educación el pendejo este. Una vez que iba en un taxi, iba con mi familia a tomar un autobús para ir a la Ciudad de México, y en eso que el chofer se para que se subiera una persona, pero esa persona como que alguien la perseguía. Le faltaba un zapato y venía con el pelo desarreglado y con la respiración muy rápida. De ahí no supe más, pero me dio miedito. Fue hace 4 años más o menos. Hace como 4 años, yo y mi mamá íbamos en el camión como a las 8 de la noche. Metros más adelante se subieron 2 tipos, se sentaron y como a los 5 minutos se paran y sacan armas. Uno de ellos nos dijo que nos bajáramos por la puerta trasera. Total, nos bajamos todos y esa noche ya no supe nada. Fue hasta el otro día, porque como mi papá acostumbra a comprar periódicos y vimos que al chofer del camión lo habían desvivido. Tomé un camión del centro de la ciudad hacia mi casa después de pasear. No había comido y estaba muy cansado. En un punto del trayecto se detiene para subir pasajeros, en un supermercado. Se detuvo muchísimo tiempo para que subieran todos los que pudieran. No recuerdo si fue media hora en ese lugar. Iba de pie y además de que se detuvo el camión, también había mucho tráfico. En un momento me empecé a sentir muy débil. Mis brazos se hicieron débiles y casi no podía sostenerme. Mi visión se fue por un momento y regresó de color amarillo, no veía mucho, todo era muy borroso. Se me fue el oído, era como si se me hubieran tapado los oídos, escuchaba solo de cerca y sentía que me iba a desmayar. Si no estuviera ahí mi pareja, no sé qué hubiera pasado. Él me sostuvo. Cuando logré bajar del autobús, todos los síntomas se fueron. Mi pareja encima dice que se me fue el color de la piel y estaba frío. Solamente una vez me he subido a una combi del Estado de México y puedo decir que en todo el trayecto se siente una vibra muy fea, como que todos nada más están preparados por si los llegan a asaltar o cada que se subía a alguien se sentía un miedo en la gente. Ni pedo, pobre gente que ya está atemorizada con eso. Un amigo me contó que su pareja se quemó en un autobús. Iba de Tabasco para Guanajuato, me parece. Ellos eran pareja. Las hijas de ella estaban en Guanajuato y quedaron de ir juntos a verlas, pero él por el trabajo no pudo y ella se fue. En la central él le decía que no se fuera, que lo esperara para irse juntos, pero ella ya quería llegar, así que se subió al bus y se iban mensajeando. Pasó un rato y ella ya no respondió. Pensó que se había quedado dormida, pero aún así se preocupó y estuvo preguntando por ella. Supo de un accidente y sí, fue el bus de su novia.
fallecieron varias personas. Ella iba en el asiento de enfrente y falleció calcinada. Tardaron más de 20 días en entregar los restos, pues no había mucho que hacer para las pruebas de ADN. Entregaron lo que quedó de ella, pero él no pudo estar ahí ya que él era casado y la familia de ella eran cristianos y no lo permitían. Estuvo triste mucho tiempo, tanto que le tuvo que contar a su esposa todo y pues ella le ayudó a salir de la depresión. Buscando en Google información del accidente, sí estuvo muy feo. Tengo un tío que fue conductor de ADO allá en su juventud. Su ruta era México-Puebla. Una noche a la salida de la ciudad, no sé si Puebla o México, se subieron unos muchachos, aquellas épocas en que aún podías abordar un autobús en carretera. Eran 2 chicas y 2 chicos. Pasados unos minutos se levantaron y encañonaron a mi tío, ordenaron que siguiera manejando y no volteara atrás. Comenzaron a arrebatarle sus pertenencias a los pasajeros. Entre ellos venía un hombre, no recuerdo si era militar o policía, los enfrentó. Recuerdo los ojos de mi tío al decir que él vio por el retrovisor cómo le dispararon y cayó al piso. Terminaron el asalto, le ordenaron parar en cierta zona y se perdieron en la noche. Mi tío tuvo estrés postraumático y nunca pudo volver a manejar un camión. Se regresó a su trabajo de trailero, el cual ejerce hasta el día de hoy. Una vez iba viajando de Chiapas a CDMX en camión y yo venía viendo por la ventana porque los paisajes estaban hermosos y además acababa de llover y había muchos ríos por todos lados. Justo me llamó la atención un río enorme que pasamos, pero me di cuenta que a las orillas del río, entre las piedras, había una persona boca abajo sin moverse, y le dije a mis compañeros y le avisamos al chofer, pero me dijo que no podía pararse y que él iba a avisar a la policía. No supe qué pasó, pero el tramo estaba muy solo, no había poblados cerca. Yo no lo viví en carne propia, pero un señor de donde yo vive sí. Un día que viajó a NL, el señor le tocó uno de los primeros asientos y pues iban bien tranquilos y todo, pero llegó en un lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero que el chofer se estacionó en una gasolinera, se levantó y que le dijo a los pasajeros que ellos no tienen la culpa de nada y que no los iba a arriesgar a nada, que él andaba muy triste y que no sabía cómo seguir con su vida. Se bajó del autobús y se dirigió a la carretera, se quedó esperando a que pasara un tráiler y se puso en medio a que se pasara encima de él. Obviamente falleció, ¿verdad? Pero que todos quedaron en shock porque no pensaban que haría eso. De hecho eso salió hasta en las noticias de mi pueblo. No fue nada, pero una de mis tías iba a ir a una excursión saliendo de Orizaba a Juquila junto con mi abuela. Ella ya tenía los boletos y había invitado a mi mamá para ir. Mi mamá en un principio sí iba a ir, pero pasó algo, no recuerdo qué, que ya no pudo. Al final mi tía y mi abuela ya no fueron tampoco porque mi abuela se enfermó. Llegó el día de la excursión, pasó y cuando venía de regreso el autobús para Orizaba, tuvieron un accidente muy aparatoso. De esto ya tiene años. La señora que programaba las excursiones perdió un brazo a raíz de este accidente. Un payaso se subió a contar chistes. Estaban curados, chidos. Pero una doña en sus días estaba llamando y le dijo al payaso, cállate, a nadie le da risa. Cosa que no era cierto. Nadie dijo nada. Hubo un silencio incómodo. El payaso trató de hacer chistes sobre eso, pero ya se veía agüitado y se bajó todo triste. Es de las cosas que más recuerdo bien. El autobús que recién se acaba de volcar en Oaxaca, dejando más de 29 fallecidos, salió de Neza. Son mis vecinos y muchas de esas personas las vi despedirse y acomodar sus cositas, esperando la salida del bus. Y saber que los vi en vida por última vez se siente extraño. Y por cierto, sigue operando con normalidad. El papá de un amigo era chofer de este tipo de autobuses, no sé si siga de eso, la verdad es que creo que no, y pues en un viaje su segundo hijo iba con él.
Tuvieron un accidente y el pequeño, de entre 7 y 9 años, perdió una pierna en ese accidente. Hoy por hoy es un joven acostumbrado a su vida sin una pierna y no me imagino si el papá se siente culpable por lo que sucedió a su hijo. Hace años, cuando yo tenía 1 año, mis padres y yo, somos solo 3, habíamos decidido viajar a una ciudad en bus. Recalcar que el camino era de cerros. En el transcurso del viaje sufrimos un accidente. Resulta que el bus había chocado y avanzado al punto de pararse encima del bus y aplastar al minibús. No fue un choque, sino que el bus se encontraba encima del coche, minibús. Las personas del minibús quedaron aplastados como sardinas y sin vida. En cambio, el bus, después de aplastar el minibús, cayó, el chofer pereció. El cochofer se encontraba vivo, pero su cabeza estaba rajada parte del cuello hacia la ventana del bus. Mis padres salieron volando del bus ya que estaban en la parte de adelante de los asientos, vivos pero lastimados. Hasta ahora no puedo creer que ellos hayan podido sobrevivir a tal accidente. Según mi mamá, el poder de Dios y el Espíritu Santo nos salvó. Mi papá dice que en el accidente se podía ver todos los restos de los pasajeros de abajo, como brazos, piernas, muñecas, hasta pedazos de carne. Por lo general, las rutas ya tienen establecido dónde se suben las personas a vender y por lo general siempre se suben los mismos, por lo que si se sube alguien nuevo a vender o pedir dinero, siempre se recomienda hacerle caso. Así me evité ya varios asaltos. El último comprándole un llavero al chico que subió a venderlos, fui al único del camión al que no asaltó. Se cagó un niño como de 3 o 4 años. Debía estar podrido por dentro de lo mal que olía. 3 horitas de viaje por una carretera llena de curvas en la Mixteca así, ni sé cómo logré no vomitar. Otra fue un viaje de Oaxaca a Pochutla. La carretera es malísima y peligrosa por las curvas y el pésimo estado. Yo iba en el asiento del copiloto para no marearme y le llamaron de la base que tenía que hacer otro viaje nada más llegar, y luego platicando me dijo que les había fallado un chofer y con este llevaba ya 3 viajes, de 6, 7 horas, seguidos, y aún le faltaba otro. Me pasé todo el viaje con el corazón en la garganta, dándole plática para que no se durmiera y llamándole la atención cada poco porque iba manejando como un loco. No fue en una combi, fue un microbús cuando yo estaba en la primaria. A ver si me doy a entender. Por alguna razón la ruta pasaba por una calle de una escuela primaria. La calle es bien angosta y en plena hora de la salida de la escuela, pues peor. Al pasar, el camión se pegó un montón a uno de los coches, tanto que el espejo del coche quedó entre el hueco de las puertas de atrás del micro. Cuando vimos, la dueña del coche ya estaba arriba del micro, peleándose con el chofer, con su hijo a un lado. La señora empezó a amenazar al chofer, hasta quitarle las llaves al camión. El niño solo decía, «Ya, mamá, por favor». Tomando en cuenta que el camión estaba estorbando el flujo de la calle, después de mucho delegar, la señora se bajó, el camión siguió su ruta. Poco después nos bajamos en nuestra parada y solo le dijimos al chofer. El espejo del coche se quedó en el escalón de las puertas de atrás. Las combis son lo peor que le pudo pasar al transporte en México. Acá donde vivo pasa una ruta de microbuses. La ruta es corta, por lo que justifican que no pueden meter más unidades. Entonces los microbuses, la primera parte de su ruta, van a vuelta de rueda y, a la mitad de la ruta, ya van hasta el pito, con gente colgada, etc. Entonces se les ocurrió meter combis y, adivinen, pinches combis van hasta el pito también, pero con 4 o 5 personas paradas adentro de la combi. Una vez en Michoacán, mi novia y yo andábamos de turistas, y cuando íbamos a volver a donde nos estábamos quedando, no pasaba ni un camión y se puso a llover bien gacho. El chofer de una combi nos vio y se ofreció a llevarnos. Cuando nos subimos, en los asientos estaban 2 vatos bien pedos, medio dormidos, con tatuajes como de pandilleros. Ya nos dimos por secuestrados, pero los borrachos nomás se despertaban a ratos pa' echar chismecito. Parecía que iban a vomitar y el chofer nomás nos decía que no les hiciéramos caso. Afortunadamente llegamos bien y no pasó nada.
Iba en un camión de esos que van bien llenos. 9:30 de la noche, un montón de gente. El camión va normal, nada raro. Yo iba parado viendo pa' fuera. De repente se para sin avisar al lado de una casa en una calle bien angosta. Sin decir nada, el chofer se para, se baja, se mete al jardín de esa casa, que está en la banqueta, y se pone a cagar. Mientras hace lo suyo, la gente no dice nada. Creo que pocos lo vimos. Pasan 2, 3 minutos y se escucha una señora gritando. Es la dueña de la casa viéndolo desde la ventana. Lo empieza a regañar. Pinche asqueroso, viejo cochino, mientras él sigue agachado dando a luz con poquito papel en la mano. La señora sale y lo sigue regañando un poco. En chinga se levanta, quién sabe si alcanzó a limpiarse, se sube los pantalones, vuelve al camión y arranca para seguir con la ruta. La señora se queda parada afuera de su casa, una caca al lado y gritándole al camión que se iba. Soy de la zona metropolitana de Tampico, que incluye Tampico, Madero, Altamira, Pueblo Viejo, Tampico Alto y Pánuco. Vivo en Pueblo Viejo y tengo que moverme hasta los confines de Tampico para llegar a mi trabajo, entonces tomo un taxi, una lancha y, otro taxi, opcional, un autobús. De una de las peores experiencias que he tenido fue un día que estaba lloviendo. Iba rumbo a la chamba y al bus se subió un cabrón con un impermeable amarillo, pero difícilmente se le notaba el color original porque estaba bien pinche cochino y lleno de mugre, además de mojado. Tengo la costumbre de sentarme en el asiento del pasillo en el bus porque no quepo, mido 1,93, entonces este sujeto del impermeable pasa a un lado de mí y yo, por no querer ensuciarme, me hice hacia el lado contrario. El HDP tenía su mochila sobre su puto perro impermeable y ahí, al lado de mí, en la otra fila de asientos, se volteó para sentarse y, en ese momento, su mochila le dio un topetón a mi hombro y brazo y me lo enmierdó todo de lodo. Mi uniforme es blanco y, pues, apenas iba al trabajo, así que tan pronto su ser tocó el mío me emputé tanto que hasta comencé a sudar y me jodió todo mi día. Otra vez venía de la prepa a la casa. Me subí al bus ahí afuera de la prepa, le pago al chofer y me siento en la parte de atrás, el que da al pasillo porque es el único en el que quepo. Me comenzó a dar un olor intenso a miados, así que después de un rato me puse a investigar. Me di cuenta de que en el lugar donde yo me había sentado algún puto subhumano se había orinado, pero ya se había secado, entonces todo el olor se me quedó pegado en la camisa y el pantalón. Era lunes, así que era la primera vez que me había puesto dichas prendas. También me emputé al instante. En una tercera ocasión, que fue más mi culpa que la del transporte, me había enfermado de las vías urinarias, de esas que sientes como si te metieran y sacaran una lija para metal de las más gruesas con chile habanero y ácido muriático en el pene. Justo antes de salir del tecnológico comencé con el dolor otra vez. Tenía la opción de hablarle a mi hermana para que fuera por mí, pero no quise molestarla, así que agarré un autobús. Cuando sufres de esa infección, por alguna razón el dolor aumenta mucho más, cuando te mueves o caminas bruscamente y demasiado, y para mi suerte me había subido al único puto autobús que, al parecer, no tenía resortes o amortiguadores. Fueron los peores 30 minutos de mi vida. Sudé y sudé y sudé del dolor, creo que hasta lloré. Cuando me bajé del bus, tuve que detenerme por un minuto y sentarme en la banqueta para relajarme siquiera un poco, porque todavía me faltaba caminar aproximadamente 1 kilómetro para agarrar la lancha. Desde ahí ya no fue tanto en el autobús, pero a su madre, no le deseo a nadie sufrir algo por el estilo. Híjoles. Listo, algunas sin un orden en particular, nomás como me van saliendo de la cabeza. Para poner en contexto, viví en la zona metropolitana y trabajaba en la CDMX por alrededor de 4 años y mido 1,86 metros, así que no quepo en ningún asiento, nunca. Me asaltaron en el transporte 3 veces a punta de pistola. La primera vez me rompió el alma ver que la gente no hizo nada después del asalto, ni MP, ni patrullas, ni denuncia, nomás un día más. Atrapado en la autopista México-Pachuca en una manifestación. Ni para atrás ni para adelante, como 2 horas en una combi con capacidad para 20 personas con 30 personas a bordo. Cascadas dentro del metro. Me pasó 2 veces en la línea naranja del metro. Una vez se me fue el pie entre el metrobús y la estación. Me dolió, pero no tanto como la pena. La hora pico es mortal, pero no tanto como subirte en hora pico pegado a un indigente que claramente la última vez que se bañó no fue en esa misma década. Me han agarrado las nalgas y arrimado el nepe en un montón de ocasiones, soy un vato de 1,86, espantapendejos, diría mi papá.
Una vez un vato me empujó, y yo, todo emperrado, me bajé a romperle la madre y el güey iba con sus 2 hijos, el mayor no tenía más de 6 años. Sentí horrible por los chavitos, así que nomás le menté la madre y seguí mi camino. Un montón de veces he visto mi vida pasar frente a mis ojos mientras estoy a orilla, a medio centímetro de caerme a las vías, mientras pasa el metro a toda velocidad y sin poder retroceder por toda la masa humana a mis espaldas. Siéntanse libres de googlear Tacubaya en hora pico para que entiendan la magnitud de este punto. Una vez me salió una cucaracha en mis esquites que compré afuera del metro. En mi rancho es común que se suba gente a cantar o tocar la guitarra. Esta me da más tristeza que otra cosa. Me tocó oír cantar a un chavo, canta chido y, pues, sí le daba unos pesos a pesar de que era estudiante, pues al rato te gradúas y sales a buscar chamba. Unos años después me tocó ver al mismo chavo. El pedo es que ahora, cada que cantaba, le daba un tic. El tic típico de un vato crico. Me dio cosa porque al chavo se le veían ganas. Ya no lo he vuelto a ver. Quedar en medio de un tiroteo no es tanto culpa de lo pésimo que es el servicio, sino más bien de la inseguridad que estamos viviendo, pero así fue. El enfrentamiento duró casi 2 horas, así que estuve tirado en el suelo del autobús por 2 horas. El autobús recibió varios impactos de bala, así que de milagro salí con vida. Al lado del asiento donde estaba tirado quedaron pedazos de una bala. Escuchaba a gente cubriéndose en el autobús, hablando por radio, pidiendo refuerzos o poniéndose de acuerdo. Había gente usando sus armas fuera del autobús. Hubo un impacto de bala que chocó en un tubo dentro del autobús. Se escuchó tan fuerte que quedé como inconsciente y sordo por alrededor de 30 segundos. Después de eso, solo me tocaba el cuerpo para ver si no me había impactado un proyectil. Luego de aproximadamente 30 minutos, que se había calmado todo, llegó la Guardia Nacional y ya la gente comenzó a moverse. Por mucho, la peor experiencia. He vivido un par de cosas desconcertantes, pero la más cabrona fue cuando iba de regreso a mi casa. Era de día, 1:02 p.m. Vivo en un área retirada de la mancha urbana. Por la ansiedad que me da decir bajan, siempre acostumbraba sentarme cerca de la puerta para solo ponerme de pie y bajarme cuando el chofer me viera. En esta ocasión, iba a 2 filas atrás del chofer. Para ese entonces, solo íbamos 4 personas. El chofer, un joven sentado atrás, otra persona cuya descripción no recuerdo, porque también iba atrás, y yo. Por cierto, soy una mujer joven. Cuando se baja aquel individuo, solo quedamos 3 en el camión. De repente, el joven que iba atrás se acerca al chofer, le dice algo y se sienta en uno de los lugares justo a un lado de la puerta. Después, ambos voltean a verme de una manera discreta. En ese momento me invadió una sensación de peligro puro. Es muy difícil explicarlo, pero algo en nuestro cuerpo se pone alerta, nos manda señales de que hay algo malo va a salir mal, de ponte vergas. Lo único que hice fue poner una cara de pocos amigos, a pesar de que me sentía fría de miedo. No sucedió nada, llegué a mi destino sin problemas, salvo un nudo en el estómago y temblando, y una lección aprendida de que no importa si me bajo media colonia de distancia, nunca quedarme así de sola en esos lugares, pero si los universos paralelos existen, estoy segura de que algo malo sucedió ese día. Fue en un vagón del Metrobús, justo llegando a la estación de Nuevo León. Una mujer amenazaba a un señor con desvivirlo. Gritaba que tenía una pistola y no pude ver si tenía una o no, pero el pobre don estaba de rodillas, con las manos levantadas y llorando. La gente se puso súper animal y salió de estampida. No me quedó más que seguir la corriente o ser aplastada, ya que estaba esperando para subirme. Lo peor es que, por alguna razón, los guardias no quisieron dejar salir a la gente de la estación. Mejor se brincaron por los bordes de la estación. La policía llegó en super chinga, nunca había visto algo así, y se la llevaron dando gritos y patadas. Llamaron a una ambulancia para el don y, mientras esperaban por ella, pura señora alrededor de él, intentando tranquilizarlo. Pero de pendejas, le querían dar todo tipo de medicamento que tenían guardado. Por suerte, la ambulancia llegó rápido también, se lo llevaron y eso fue todo. Todo el desmadre no duró más de 10 minutos, y de regreso a la normalidad. Ni siquiera llegué tarde al trabajo.
Cuando era morillo íbamos de viaje a Guerrero, por allá del 2005. Como era un viaje de 9 a 10 horas, pues nos íbamos en la noche. Cuando íbamos saliendo del DF, le aventaron una piedra al camión, pero una piedra grande. Apuntaron al chofer y, de hecho, le dieron, lo cual resultó en que el vato quedó inconsciente y un pasajero, afortunadamente, sabía manejar camiones, así que él tomó el camión y nos llevó a la ciudad más próxima. Mi abuela era enfermera, así que ella le dio atención hasta que llegamos a un lugar seguro. Desconozco si el chofer sobrevivió. El propósito probablemente era dejarnos varados y llevarse todas las cosas, ya que por aquel entonces no recuerdo que fuera común raptar camiones enteros con pasajeros. Pero es de las cosas que nunca olvido y por lo que no soy tan fan de viajar de noche. Una vez yendo al trabajo, entro a trabajar 6:30 am, pero tomo el camión 5:50, un morrillo de unos 16 años subió corriendo al camión y se sentó. Posteriormente llegan 3 vatos, 2 altos y 1 gordo con bate, y sube uno y, pues, le empieza a pegar. No pudimos hacer nada ya que, en su mayoría, había mujeres y nada más 2 vatos, un don y yo, y, pues, sentí impotencia de no poder hacer nada, ya que los vatos se veían de 20 o 21 y, pues, eran más. Total, al morro lo bajaron y lo lastimaron entre los 3. Lo peor fue que fue al lado de un puente donde abajo hay río. Ojalá no le hayan hecho algo más grave. Eso pasó como hace 2 semanas. Cuando iba a la secundaria recuerdo haberme subido al camión, el cual estaba casi lleno. Alcancé a agarrar un asiento del lado del pasillo y todo bien. Al pasar las cuadras, se llenó y empezó a haber gente parada, para lo que se sube un tipo con un nivel de obesidad considerable. Vestía un short de algodón, blanco y pegadito, traía sus Walkman y, según él, en plan de ir haciendo ejercicio. Se para a un lado de mí y alcanzaba a escuchar su música de lo alto que sonaban sus audífonos. Estaba de espaldas a mí y, pues, todo bien hasta que sonó algo diferente que no era música. Era uno de esos pedos silenciosos pero mortíferos, seguido de un sonido burbujeante, y el hedor a mierda no se dejó esperar. De pronto su short blanco empezó a pintarse color café con leche y la mancha se extendía rápidamente. Cuando el caldo llegó a su entrepierna, el obeso amigo se percató de lo sucedido y pidió la bajada. El chofer hizo un cambio de carril brusco, seguido de una frenada muy cafre, lo que provocó que todos adentro se movieran y sí, el gordo terminó apoyando el culo en mi hombro y me dejó apestado el resto del día. Pasaron varios meses para que pudiera contar esto sin sentir que se me revolvía el estómago. Una en donde, por querer alcanzar el camión para mi casa, me bajé de la escarpa y corrí a un costado del camión estacionado, mientras al mismo tiempo pasaba un camión por la calle. Me pegué lo más que pude al camión estacionado y casi quedé hecho sándwich entre los 2 camiones. Afortunadamente solo vi la lámina del autobús a centímetros de mi panza y me llevé un buen susto. De ahí aprendí a ya ni correr para alcanzar lugar. La otra fue cuando casi me agarró a madrazos con un albañil porque tenía sus 2 cubetas con herramientas a medio pasillo. Con trabajo la gente podía pasar para sentarse o bajar. Yo estaba camino a mis prácticas profesionales y estaba yendo tarde. Cuando me tocó bajarme, por querer esquivar los obstáculos, sin querer le tiré una de las cubetas y el albañil se encabronó y me empezó a amenazar de que me iba a romper mi madre. Cuando me bajé, me di cuenta de que el albañil se bajó en chinga con sus cubetas detrás de mí, las dejó en la esquina y empezó a correr hacia mí. Salí corriendo cual correcaminos y lo perdí al cruzar la avenida. Nunca lo volví a ver en esa ruta durante el tiempo que la tomé. Quedar en medio de un tiroteo no es tanto culpa de lo pésimo que es el servicio, sino más bien de la inseguridad que estamos viviendo, pero así fue. El enfrentamiento duró casi 2 horas, así que estuve tirado en el suelo del autobús por 2 horas. El autobús recibió varios impactos de bala, así que de milagro salí con vida. Al lado del asiento donde estaba tirado quedaron pedazos de una bala. Escuchaba a gente cubriéndose en el autobús, hablando por radio, pidiendo refuerzos o poniéndose de acuerdo. Había gente usando sus armas fuera del autobús. Hubo un impacto de bala que chocó en un tubo dentro del autobús. Se escuchó tan fuerte que quedé como inconsciente y sordo por alrededor de 30 segundos. Después de eso, solo me tocaba el cuerpo para ver si no me había impactado un proyectil.
Luego de aproximadamente 30 minutos, que se había calmado todo, llegó la Guardia Nacional y ya la gente comenzó a moverse. Por mucho, la peor experiencia. Me bajé con mi novia en la estación Olivos de tren. Arranca atrás nuestro y, a los 2 metros que avanza, se escucha una explosión y humo blanco empieza a salir de abajo del vagón donde estábamos. La gente golpeaba la puerta desde adentro, pero no la podían abrir, aunque el humo no parecía estar llenando la cabina, igual, había miedo y podía desembocar en pánico. Fui corriendo y agarré a un flaco que estaba mirando como boludo y le ordené que me ayudara. Pro tip: en caso de emergencias, usar el imperativo. Juntos logramos forzar la puerta y empecé a evacuar el vagón. Cuando vi que bajaron todos, me hice el boludo y me tomé el palo. Estoy contento de haber reaccionado, pero también me arrepiento de no haberme quedado por si había algún herido que precisara primeros auxilios. A la noche apareció el caso en el noticiero, 0 heridos por suerte, pero ninguna noticia sobre un héroe anónimo, cosa que hubiera estado bastante copado. Mi madre y yo fuimos a visitar a un tío que vivía lejos, por ende los taxis no solían pasar seguido por el lugar. Era tarde y justo en ese momento aparece uno, así que nos subimos sin pensarlo. A medio camino, mi madre se da cuenta de que el conductor estaba muy agitado, respiraba fuerte y miraba mucho por los costados, pero decidió no tomarle mucha importancia. Poco después, casi atropella a un niño que se cruzaba por el camino. Ahí fue cuando le pidió que pare, que ya habíamos llegado. Yo me enojé con ella porque eso significaba que íbamos a caminar unas 20 cuadras hasta nuestro verdadero destino. Ahí fue cuando me dijo que, después de que casi atropella al niño, se dio cuenta de que sus ojos estaban demasiado rojos y tenía un polvo blanco extraño en la ropa, así que, si no hubiésemos bajado en ese momento, no sé qué nos habría pasado. Hace años me subí al corredor azul para regresar a mi casa y unas cuadras después me di cuenta de que un tipo se comportaba raro. Caminaba de un extremo del bus a otro varias veces, a pesar de que había asientos libres, y cuando el carro se empezó a llenar, cambió y caminó desde mi asiento, casi al fondo, hacia la puerta de atrás una y otra vez, pero se iba justo hacia mi asiento. Se agarraba de mi asiento unos segundos y después volvía a caminar. No llevaba nada, ni mochila ni bolsa, y yo me asusté primero. No le quise hacer caso, estuve mirando mi celular, pero él repetía la misma acción varias veces exactamente en los mismos lugares y no sabía qué hacer. Se hizo muy incómodo. Me bajé algunos paraderos antes porque de verdad fue desesperante. Nadie parecía darse cuenta de lo que hacía o simplemente decidieron ignorarlo. Hace tiempo iba en el camión, a eso de las 9:30, en la última corrida. Resulta que todos íbamos bien apretados y, pues, la puerta ya no quería cerrar, entonces el conductor dijo que o se bajaban 2 o nos íbamos con la puerta abierta. El pedo es que nadie se quiso bajar, así que así nos fuimos. A mitad del camino pasó un tope, pero de esos feos, y un señor se soltó de donde estaba agarrado y generó una especie de ola que terminó sacando a los 2 que iban colgados en la puerta. Terminaron todos raspados y a uno casi lo atropellan. Luego el señor que generó todo, pues, que se trata de acomodar y alzó su mano. No mames, olía a barbacoa su sobaco y yo lo tenía enfrente, casi le vomito. El viaje más culero que me ha tocado hacer. Estaba yendo a rendir un examen y el colectivo dobla en una esquina y pisa a una vieja que fallece al instante. Al chofer le agarra tremenda crisis de nervios. Baja del colectivo, se sienta en la vereda, pone su cabeza entre sus piernas y llora desconsoladamente mientras gente que ya estaba por ahí intenta calmarlo. Cabe destacar que el bondi iba relativamente lento. Esto pasó en Caballito o Flores, no me acuerdo bien, pero los otros pasajeros decían que ahí siempre pasaban accidentes porque no sé si es que había un árbol gigante que tapaba la vista de ese lado de la vereda o qué. La primera vez que fui acosada en un microbús tenía 8 años, y me traumó de por vida. Iba con mi papá a su trabajo. No había asientos. Yo, siendo niña, me gustaba usar ropas cortas, lo que fuera de ropa con lo que me sintiera cómoda. Recuerdo que no había asientos más que uno, al lado de un señor de unos 40 años. Me dijo mi papá, siéntate ahí. Yo me senté y el señor de al lado me metió su mano en medio, yo llevaba falda. Yo era una niña.
Me asusté y me paré. Mi papá me preguntó y no supe decirle. Me quedé en shock. Desde ahí jamás uso faldas o shorts. En casa sí, pero para salir a la calle me dan miedo. Recuerdo que me sentí culpable, pero ahora, a mis 32 años, sé que no fue mi culpa. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.